yo soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Hola mi amigo y mi amiga de YouTube, soy Orlando Maldonado y este día te traigo un video tutorial para que aprendas a tocar el coro Yo soy feliz porque Cristo me salvó. Hace tiempo que no hacía un tutorial de este tipo, es decir, me había limitado a hacer unos cuantos tutoriales cortos por razones de tiempo, pero ya vamos a tener un poquito más de tiempo y podemos hacer videotutoriales de canciones regularmente. Así que si es la primera vez que ves nuestro canal, te invitamos a que continúes viendo contenido, que revises los videos que te puedan interesar, que le des like a los que te interesan y que, bueno, te suscribas si no te has suscrito. También vale mucho y ayuda mucho que compartas la información del canal con algún amigo tuyo que quiera aprender a tocar o que canta y quiere meterse en el mundo de la música. Así que vamos a iniciar con el tutorial. Vamos a primero a tocarlo un poquitito y luego que toquemos ese poquitito te vamos a enseñar o te voy a enseñar cómo van los acordes y el patrón rítmico que estamos utilizando. Lo primero para comenzar a cantar una canción es saber en qué tono estás, y tengo videos en tu canal donde puedes encontrar la tonalidad de una canción. Pero una idea es, por ejemplo, cantar yo soy feliz, ahí donde dice feliz, ahí está el tono. En este caso vamos a buscar esa nota. Yo soy feliz, a ver, yo soy feliz, ahí, estoy en fa. Feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó, y ahora canto alegre. Otra vez, yo soy feliz, porque Cristo me salvó, y ahora canto alegre, porque Cristo mi alma rescató. Volver atrás no puedo más, porque el mundo nada me puede dar. Soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Mira, vamos primero a ver los acordes. La escala que hago descendiendo, es decir, el recurso cromático que utilizo, y lo que es el ritmo. Pero vamos a iniciar con los acordes. El primer acorde es el acorde de fa. Yo estoy utilizando tenemos fa en su posición fundamental, fa en su posición, en su primera inversión, y fa en su segunda inversión. Lo único que le estoy tomando para acá. Siempre un acorde, si tú inviertes las notas, cambias el orden, puedes acomodarte al ritmo, acomodarte a la canción. Esa nota de fa, si la pongo aquí arriba, fíjate que sigue siendo fa. Y esa nota de la pongo aquí arriba, sigue siendo fa. Y si pongo este do, aquí es fa otra vez. Entonces, usamos la, en este caso, estamos en posición fundamental. En algún momento utilizamos la inversión, la segunda inversión, pero la canción inicia con la posición fundamental del acorde de fa. Yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Va al segundo grado. Y ahora canto alegre al segundo, al quinto. Y después a la cuarta, porque Cristo, al quinto, mi alma rescató. Esa es la primera parte. Volver atrás no puedo más, porque el mundo nada me puede dar. Hice ahí una progresión 2-5-1 que se hace mucho para pasar al cuarto grado. Esto, estoy en fa, voy a la quinta menor, voy al primer grado de nuevo y luego paso
al cuarto grado. Ese es el cuarto grado. Pero estoy utilizando estas notas aquí también. Poniéndolo de esa forma, con la mano derecha solamente, estoy en el cuarto grado en su primera inversión. Entonces, yo soy feliz porque Cristo, hago esto, me salvó. Si quieres no lo puedes hacer, es simplemente por poner algo. Y entonces cuando dice y ahora canto alegre, entonces dice y ahora canto alegre, hago este paso cromático, y ahora canto alegre, esto solamente con la mano, con ese dedo. Los demás dedos se quedan en la tríada principal. En este caso estoy en sol menor, que es el segundo grado. Dejo estas dos notas aquí y voy bajando, voy descendiendo con el pulgar. Sol, sol bemol, fa, mi. Bien. Muy bien. Entonces, ya después que hace esto, cae en la quinta. Esa es la segunda posición o la segunda inversión de do. Do, segunda inversión. Entonces se hace así. Yo soy a otra cosa, yo soy feliz. Yo alterno esta nota, este fa en el ritmo, el patrón rítmico, con el mi. Realmente tú lo que estás haciendo es pasando de manera muy rápida al tercer grado. Y si te acuerdas de lo que hemos visto en otras clases, el tercer grado el tercer grado puede funcionar como tónica, porque puede sustituir al primer grado. Igual pasa con el grado número 6 de la escala, puede sustituir a la tónica. Entonces aquí, para hacer la tónica, el momento de la tónica más interesante, hace esto. Fíjate. Lo voy a hacer bien al paso para que puedas verlo. Esto. Bien, entonces lo mismo aquí, pasando de sol a si bemol. Pero realmente es sol porque la mano izquierda se puede quedar fija. En este caso, por ejemplo, yo me quedo fijo en fa y aquí me quedo fijo en sol, y después la quinta. Ok. Entonces yo soy feliz porque Cristo me salvó, y ahora canto alegre porque Cristo mi alma rescató. Fui a la quinta, fui al primer grado y después hago este pequeño corte. Voy a la cuarta, voy a la quinta y después al primer grado de nuevo. Ya esa es la primera parte de la canción, del coro. Yo soy feliz porque Cristo me salvó, y ahora canto alegre porque Cristo mi alma rescató. Volver atrás, no, lo mismo, no puedo más. Viene progresión 2-5-1. Volver atrás, no puedo más, porque el mundo. Voy a la quinta menor, rápido, primer grado. Nada me puede dar cuarto. Cuarto en su segunda inversión, con la mano derecha. Y con la mano izquierda también. Yo soy feliz. Y después pone el cuarto grado menor. Yo soy feliz. Y va al primer grado de nuevo.
porque Cristo, segundo, quinto, me salvó. Aquí le puse una séptima para generar más tensión y pasar al primer grado. Muy sencillo el coro. Probablemente lo que tengas que repasar un poquito o que te tome un poquito más de tiempo es el tumbadito, pero si has visto los diferentes videos que tengo sobre cómo tocar algunos patrones de merengue, probablemente se te sea un poquito más fácil. También puedo tocarlo así. Yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Sería una forma más fácil. Y ahora canto alegre, porque Cristo mi alma rescató. Volver atrás, no puedo más. Fíjate que aquí es, con este patrón, tú haces el puncha puncha, como le dicen muchos, el umpa umpa, bueno, como le digan, como le llamen, pero pones un bajo, haces un acorde con la mano derecha, vas con la izquierda y así, te lo alternas. Yo soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Y ahora canto alegre, porque Cristo mi alma rescató. Volver atrás, un chin de cumbia, puedo más, porque el mundo nada me puede dar. Yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Todavía me falta esa parte que no la he explicado, pero en otro video también hablé de lo que es el begin. El begin es una progresión 1, 6, 1, 6, 2, 5, 1. Entonces cuando dice yo soy feliz, porque Cristo me salvó, y ahora canto alegre, porque Cristo mi alma rescató. Volver atrás no puedo más, porque el mundo nada me puede dar. Yo soy feliz, ta ta ta. Cuando pone la cuarta menor, yo soy feliz, para la primera, pasa a la sexta, porque yo soy feliz, tan tan, porque Cristo me salvó, ton, 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 ton. Es decir, esa parte y la mayoría de los coros mayores, porque este coro está en fa mayor, la mayoría de los coros mayores, si tienen más de 3 acordes, casi siempre utilizan ese begin, utilizan ese círculo. Muchos le dicen círculo corto, porque tiene 4 acordes, y luego hay otro círculo que incluye prácticamente todos los acordes, casi que todos los acordes del campo armónico mayor o de la escala mayor, y por eso se le dice círculo largo. ¿Qué hace esto? Es el círculo mayor, pero luego hay otro que hace y el begin solamente hace, pero en merengue, con inversiones. Espero que este video te haya sido útil para ti, sea útil para ti, que te haya gustado. Si te gusta, dale like, y si quieres que puede compartirse, compártelo. Ayudará mucho al canal, ayudará mucho a la comunidad y a todas las personas que no tienen un maestro y quieren aprender cosas sencillas como esta. Sencillas porque tocan en su iglesia, porque el músico que estaba en la iglesia subió de categoría y ya se fue, cualquier cosa. Así que te doy muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo. Muchas gracias por tu atención. Un saludo.